Clase del 27 de octubre, sistema endocrino, repaso. Vamos a ver con un ejemplo muy sencillo, muy conocido, cómo es que trabaja el sistema endocrino. Bueno, en principio dijimos que el sistema endocrino es el sistema de glándulas que liberan hormonas a la sangre y que llevan un mensaje, ¿no? Sintetizando bien. Y que es el responsable, junto con el sistema nervioso, de mantener la homeostasis, de que los seres vivos, nosotros, eh, llevemos a cargo este proceso de homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? ¿Qué era la homeostasis? Bueno, básicamente es el mantenimiento de las condiciones internas. Nuestras condiciones internas, por ejemplo, la temperatura. Nosotros tenemos una temperatura que oscila entre 36 y 37 grados, aparece fiebre después de 37. Bueno, 36,5, una de ellas es la temperatura. Un ejemplo, la temperatura. Pero hay más. La temperatura corporal. Hay más, por ejemplo, la composición. La composición de qué? De nuestros líquidos. Composición. La composición de nuestros líquidos. Por ejemplo, la cantidad de minerales, la cantidad de sodio, la cantidad de agua, la cantidad de nutrientes. Cuando falta agua, hay un mecanismo que está presente acá. A ver si lo tengo el dibujito. Acá, justamente. Una glándula importantísima, estas dos son las más importantes glándulas del sistema endocrino, es el hipotálamo y la hipófisis. Fíjense, está en la base del cerebro, en un lugar estratégico. El hipotálamo recibe información de todo el cerebro, que a su vez el cerebro recibe o concentra un montón de información que le sube por nervios aferentes, nervios que transmiten información desde el organismo hacia los centros, las procesa y le envía al hipotálamo, por ejemplo, cuando nos está faltando agua. Y el hipotálamo tiene un centro de células que se encarga del mecanismo de la sed. Nosotros empezamos a experimentar sed por acción del hipotálamo, que recibió información del sistema nervioso central, del cerebro, de que hace falta agua. ¿Por qué hace falta agua? Bueno, porque hay receptores, quimioreceptores, que dicen, bueno, hay mucho, se está concentrando los minerales, está faltando agua, y se desencadena el mecanismo de la sed. Y vos te volvés loco para conseguir agua y tomarla. Bueno, ese es un mecanismo de homeostasis. El mecanismo de la sed, el mecanismo de mantener la cantidad de agua del organismo. Nosotros somos un 60 o un 70% de agua en todo nuestro cuerpo, y hay que mantenerlo por el mecanismo del centro de la sed que está presente en el hipotálamo. Ese es un ejemplo. Y está muy relacionado con otra glándula que está más abajo, que es la hipófisis, que es un reservorio de todas las hormonas que fabrica o que segrega el hipotálamo. Vamos a ver entonces el concepto de sistema endocrino, ya lo tendríamos, sistema formado por glándulas que segregan hormonas y que la liberan a la sangre y llevan un mensaje. Ahora, hay una cuestión con las glándulas. Hay dos tipos de glándulas y una de las dos son las que nos van a interesar para estudiar el sistema endocrino. Existen dos tipos de glándulas que unas se llaman exócrinas y otras endócrinas. A ver si podemos ver este dibujito. Las glándulas exócrinas son aquellas que liberan su producción hacia un epitelio o hacia la luz o hacia el exterior, por ejemplo hacia la piel, como es la glándula sudorípara. Vos conocerás más fácil las glándulas salivales. Las glándulas salivales son el ejemplo de glándulas exócrinas. Liberan hacia afuera, hacia la luz del tubo digestivo, hacia la boca, toda su producción de saliva. Bueno, esas no pertenecen al sistema endocrino. A nosotros nos interesan
las glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son un conjunto de células que hacen una producción de una sustancia, de una hormona, y lo liberan a la sangre, a los capilares, para que viajen por todo el organismo a la distancia, en el orden de los metros, metro y medio, puede estar de un extremo al otro del organismo y llevar el mensaje. Es muy diferente, entonces, es importante diferenciar lo que es una glándula endocrina, que son las que liberan hormonas a la sangre, a una glándula exócrina que libera su producción, su secreción, que son líquidos, suelen ser sudor, el sudor, por ejemplo, la glándula sudorípara de la piel, es una glándula exócrina, libera todo su contenido al exterior de la piel. Esas no pertenecen al sistema endocrino. El sistema endocrino es aquellas que vuelcan su contenido a la sangre y llevan un mensaje. Así que de las dos nos interesan estas, las glándulas endocrinas. Hormonas. Bueno, las hormonas eran mensajeros químicos, eran producidos por estas glándulas endocrinas y llevan un mensaje que puede ser inhibitorio o excitatorio. Bien, para entender esto se me ocurrió ver la historia un poquito con un ejemplo, y es un ejemplo muy lindo y que se estudia en todas las universidades para otras carreras porque explica muchas cosas. Y es el ejemplo del perrito, el perro de Pavlov. Pavlov, un científico que estudiaba los reflejos condicionados, estudiaba un tipo de reflejo que tienen los seres vivos, él lo que hacía es ponerle el alimento al perro, imagen 1, y obviamente observaba que el perro empezaba a segregar saliva, ¿no es cierto? Segregaba saliva. Todo el tiempo hizo esto, le dio el alimento y miraba que segregaba saliva. Le ponía el alimento al otro día, segregaba saliva. Empezó a hacer esto. Antes de ponerle el alimento, imagen 2, tocaba una campanita. Entonces le ponía el alimento. Tocaba la campanita y le ponía el alimento. Así sucesivamente muchos días. Entonces, ¿qué empezaba? Cuando ya tocaba la campanita, el perro empezaba a segregar la saliva antes de que le ponga el alimento. A los 2 meses más o menos, con solo tocar la campanita, el perro segregaba saliva. Bien, ¿qué es esto? Bueno, tenemos un reflejo que se llama condicionante, que es poner el alimento, y uno condicionado, que es la campanita que está condicionado al alimento. El estímulo, ruido campanita, el perro con el tiempo lo asoció a la comida, entonces segregaba saliva. Bueno, esto es muy, se llama reflejo condicionado, se aplica a la educación, como se llama conductismo, a través de estímulos generar una conducta. Bueno, es un ejemplo, pero lo vamos a usar para biología, para ver homeostasis, para ver sistema endocrino. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema endocrino? Bueno, Pavlov, el científico que desarrolló este experimento, ¿se entendió el experimento, Brian? ¿Brian? Ramiro, digo. Ramiro, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, profe. ¿Me entendiste lo del perro? Sí, entendí. La campanita quedó asociada al alimento, entonces el perro salivaba. Bien, entonces, ¿qué, qué, qué postuló este hombre? Bueno, lo que él, acá está explicado de otra manera, pero es lo mismo. Le pone la comida y el perro segrega saliva. Le pone la campana sola, sin comida, sin respuesta. Pero con el tiempo, la campana más la comida segrega salivación. Y con el tiempo, solamente la campanita segrega salivación. Este reflejo está condicionado. Bueno, ¿qué es lo que postula Pavlov? Bueno, Pavlov, como también sabía un poco de fisiología y se metía un poco en el organismo animal, de la biología del animal, él postuló que había un nervio en la... Esto a su vez es lo que vemos, ¿no? Vemos que segrega saliva, pero en realidad el pobre perro está segregando un montón de cosas al sistema digestivo.
por ejemplo, que el páncreas libera todo su jugo pancreático al estómago, al duodeno, al intestino, la primera porción del intestino delgado. Entonces, él postuló que el perro, cuando recibía el estímulo de la comida, de la campana, cualquiera de los dos con el tiempo, había un nervio del sistema nervioso llamado vago, nervio vago, que hacía que el páncreas produjera, y la saliva se produjera saliva y se produjera jugo pancreático por efecto del sistema nervioso. O sea, el perro escuchaba la campanita, el nervio le daba la información al páncreas para que produjera el jugo pancreático, que es digestivo, y lo volcara en el duodeno, en el intestino delgado. Está muy bien, es una explicación de por qué el perro produce el jugo pancreático con el estímulo, ya sea la comida o la campana, ¿no? Bueno, pero más adelante, los señores, a ver si lo encuentro por acá, me parece que está acá, otros científicos empezaron como a abrir el cuerpo, ¿no?, del perro, a estudiar la anatomía. ¿Y por qué no se ve esta imagen? Que yo quiero verla. Vamos a ver si la internet me ayuda. A ver si está acá. Un segundito. Stanley, no, no es esto. Tampoco. Tampoco. A ver, lo tengo. Acá está. Bueno, Stanley y Ernest Stanley y William Bailey. Bueno, estos dos señores empezaron a ver un pequeño órgano ubicado detrás del estómago que descargaba su jugo en el momento de los alimentos. Eso era el páncreas, ¿no? Y daba la casualidad que esa producción de jugo pancreático era justo en el momento en que el perro veía la comida, o en el que justo antes de comer, ¿no? Y pensaron que el responsable era el sistema nervioso a través del nervio vago. Bueno, eso fue lo que hizo Pavlov con su perro, ¿no? Pensó que el nervio estimulaba al páncreas y el páncreas volcaba sus jugos digestivos al intestino. ¿Eso por qué? Bueno, porque el perro recibía un estímulo visual, un estímulo sonoro, que era la campanita, y entonces el sistema nervioso se encargaba de relacionar esa campanita, que va a haber comida, y un nervio iría al páncreas a decirle, viene la comida, tenemos que segregar los jugos. Bueno, no. Con el tiempo, le sacaron el nervio vago al perro, y el perro seguía produciendo el jugo gástrico. Le ponían la campanita, y el perro seguía sin el nervio, denervándolo. Esto se hace por una operación quirúrgica, abriéndolo y sacándole el nervio. El perro seguía produciendo el jugo gástrico, con el toque de la campanita. El jugo pancreático. Bueno, bien. ¿Qué es lo que llevaron a la conclusión? De que en condiciones normales la mucosa intestinal, la mucosa del intestino, producía una hormona que se llama secretina. Entonces el perro escuchaba la campana, el intestino ya por sí mismo, las mucosas, liberaban una hormona secretina. Fíjense que esta hormona, le quiero poner un dibujito, a ver dónde estoy. Intestino, fíjense. El intestino vuelca, acá hay todos capilares, vasos, sangre, vuelca todo el organismo, la secretina, y en algún momento llega al páncreas,
Y el páncreas produce el jugo y lo libera el jugo pancreático y lo libera al intestino. ¿A qué voy con esto? Que el mecanismo del mensaje que lleva la secretina, hay que segregar jugo, es a la distancia, mucha distancia, porque la hormona se disuelve en la sangre y la sangre se dispara a todo el organismo hasta que le llega al páncreas y el páncreas produce el jugo. Bueno, interesante. No dependía del nervio, sino que dependía de una sustancia que el mismo intestino producía, que se llamaba secretina. Más adelante descubrieron que hay más hormonas producidas por el intestino, colicistoquinina es otra. De manera que el intestino, la mucosa intestinal, produce hormonas que llevan un mensaje. En este caso, la secretina producida por la mucosa del intestino lleva el mensaje al páncreas. Dice, está por venir comida, segrega jugo pancreático, hay que digerirla. ¿Se entendió el ejemplo? Más o menos. Sí, más o menos, sí. Más o menos. ¿Qué, qué quiere decir? Que el mensaje es a la distancia. Y no depende del sistema nervioso, sino del sistema de hormonas, un sistema de hecho, acá dice, ellos descubrieron Starling y Bailey con este ejemplo de sacarle el nervio al perro y ver que el mensaje llegaba por una sustancia. Ellos llamaron hormonas a estos mensajeros químicos que actuaban a distancia sobre otra hormona, o sobre otros órganos, en alusión a una palabra griega que significa excitar a la actividad, excitar a la distancia. La palabra hormona la crearon estos dos científicos. ¿Sí? Bien, concepto. El sistema endocrino es el sistema de glándulas que fabrican hormonas y que llevan un mensaje a través de la sangre y que va a la distancia. Puede ir desde el cerebro al intestino, del intestino a la punta del dedo gordo del pie. ¿Se entiende esto, no? Sí, a eso sí se entiende. Bien. Es interesante, sobre esto voy a poner una actividad después. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que hay un sistema de hormonas, de glándulas, perdón, que es que está diseminado en todo el organismo. Tenemos hormonas, tenemos glándulas ahí en la base del cerebro, que es el hipotálamo y la hipófisis, y que producen mensajeros, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, este texto que lo voy a dejar, tenemos, por ejemplo, la hormona segregada por nuestros testículos y por el testículo de los gallos, por ejemplo, la testosterona. La testosterona es una hormona que es la hormona sexual masculina. Lo que hace es la responsable de que tengamos los caracteres sexuales masculinos, la voz gruesa, en el caso del gallo, el tamaño de la cresta, la conducta agresiva y de lucha, el comportamiento agresivo, todo eso le da la testosterona, una hormona que tiene que ver con el comportamiento masculino. Otra hormona que cita acá es producida por otra glándula, que es la adrenalina, que yo ya lo comenté, es una hormona estimulante que la segrega, por ejemplo, la glándula suprarrenal. Hace que se acelere el corazón, hace que se cierren los vasos, o sea, que aumente la presión arterial. Bueno, se libera en situaciones de estrés, en situaciones de deporte extremo y cosas así. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? Al sistema de glándulas. Esto es lo más importante. Es un sistema que tenemos muy vasto y hay muchas glándulas. Acá tenemos algunas citadas en nuestro texto de Santillana. La más importante es la hipófisis, que junto con el hipotálamo hacen un sistema de control de muchos de los parámetros de la homeostasis, temperatura corporal, composición de líquidos, el ciclo sexual femenino, por ejemplo, está regulado por el hipotálamo, la hipófisis y los ovarios, que son otra glándula.
¿Sí? Acá tenemos la hipótesis, por ejemplo, que está en la base del cerebro, produce diferentes hormonas, entre ellas la del crecimiento, la de la tiroides, la tiroides lo que hace también tiene que ver con un crecimiento anormal, su déficit produce cretinismo, un problema de crecimiento, pero también tiene que ver con el metabolismo de las grasas y de la oxidación de lípidos para mantener la temperatura. Cuando vos oxidás, quemás grasas, aumentás la temperatura. Entonces se pone en juego cuando hace frío, por ejemplo. La tiroides. Bueno, no quiero llenar de información, pero, por ejemplo, el páncreas, el ejemplo de los jugos gástricos es un páncreas exócrino. Cuidado. Son los jugos digestivos, es un ejemplo de secreción exócrina, hacia afuera. Pero existe otro páncreas, que es el páncreas endocrino, que es el que segrega hormonas a la sangre que tienen que ver con la glucemia, la glucosa, los niveles de azúcar en sangre. El páncreas libera la famosa hormona insulina, que produce un descenso de la glucemia, y este es el problema del diabético. Tiene un páncreas que no produce suficiente cantidad de insulina, o la insulina que produce no es muy efectiva, tiene resistencia en los tejidos. Entonces, el azúcar en la sangre sube, porque la insulina lo que hace es estimular el consumo celular de la glucosa. Si las células no consumen la glucosa, se van para la sangre y se eleva el azúcar en la sangre, y eso genera una serie de problemas como una deshidratación, un coma diabético. El diabético tiene un problema con la insulina, entonces, que es la hormona que provoca el consumo de glucosa por parte de las células. Bueno, ese es el páncreas endocrino. Producen esa hormona. Bueno, cada una de estas glándulas, testículos, ovarios, suprarrenales, timo, tiroides, paratiroides, pineal, la pineal se le conoce una hormona que se llama melatonina, que tiene que ver con el ciclo del sueño, que cuando no tenemos buenos niveles de melatonina, tenemos insomnio o tenemos corrido el ciclo del sueño, empezamos a dormir de día y no de noche. Ese es un problema de la glándula pineal que nos ocurre cuando viajamos, por ejemplo, a España, a otro hemisferio, y tenemos cambiado las horas, el horario, ¿no? El ciclo. Salimos de día y llegamos otra vez de día. ¿Qué pasa? Y bueno, cambiamos el hemisferio del planeta, entonces nos complica el sueño. Bueno, todas estas hormonas, todas estas glándulas producen una o varias o más hormonas que tienen que ver con la homeostasis, mantener el equilibrio interno. Vamos a ir haciendo, nos quedan 2 clases más, yo voy a ir dando 2 trabajos más que tienen que ver con dos equilibrios homeostáticos, ¿no? Por ejemplo, el ciclo sexual femenino va a estar, y por ejemplo, control térmico, control interno de la temperatura por parte del sistema hipotálamo, hipófisis, tiroides, y hasta ahí llegaremos. Espero que algo se haya entendido, pero hay que leer mucho los textos que le voy a dejar de endocrino. Bueno, profe. Algo que tenemos que saber, que estas hormonas que van viajando en sangre, que fueron segregados por una glándula, qué sé yo, viajan en sangre, y cuando llegan al órgano blanco, que se llama, o al órgano que va a recibir ese mensaje, se produce una interacción de tipo llave-cerradura, donde la hormona es reconocida por la célula blanco o el órgano blanco de una manera exclusiva, donde no puede entrar otra hormona. En la membrana plasmática de esas células hay sitios específicos donde es reconocida esa hormona, y solamente esa hormona puede entrar, y solamente esa hormona puede dar la respuesta que tiene que dar. Ejemplo, si estamos hablando de la adrenalina, y va a llegar la adrenalina a una célula muscular del corazón, o a una célula de los nervios que inervan los músculos del corazón, mejor dicho, también, lo que va a ser reconocida como una llave y una cerradura, va a entrar solamente la adrenalina,
Y esa adrenalina va a dar una respuesta que va a ser, en el caso del corazón, va a ser aumentar la frecuencia de contracción, taca, 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 taquicardia se llama, como una palomita en el pecho, y también va a aumentar la fuerza. Esas contracciones van a ser con mayor fuerza. ¡Pum, pum! Los latidos van a ser mucho más potentes. ¿Para qué? Bueno, porque esa adrenalina se liberó frente a una situación de peligro. Por ejemplo, te sale un perro a correr y vos saliste a correr. Te generó, claro, te generó una situación de estrés, el estrés es una amenaza o una situación adversa, se te viene el perro encima, se te va a morder, vos salís corriendo y el corazón tiene que trabajar más fuerte. Bueno, sale el mensaje de la glándula suprarrenal, una glándula que está encima de los riñones, libera la adrenalina, una parte de la glándula se llama corteza adrenal, libera adrenalina, va a ir al corazón y el corazón va a latir más rápido y más fuerte. Eso es un ejemplo de control homeostático, ¿no? De la homeostasis. Hay que preservar la vida, salir corriendo porque nos muerde el perro. Bueno, los músculos tienen que tener sangre, les tiene que llegar sangre a todo el organismo para salir corriendo. Bueno, el corazón tiene que trabajar más y más fuerte. De eso se trata el sistema endocrino. Es muy interesante, es muy complejo, pero bueno, sepan que es a través de receptores específicos de la membrana, del órgano blanco, de la célula blanco, y solamente esa hormona puede entrar, no puede entrar otra. Y bueno, tiene algunas características, se satura, es reversible, o sea, se adhiere la hormona y después se despega, y se puede inducir el encaje. Esto no lo quiero complicar con esto, pero sí hay que saber que las hormonas actúan en un sitio muy específico de la célula blanco, la célula efectora o el órgano efector. No entra otra hormona, entra solamente esa. Esto se ve en biología celular, en la membrana plasmática, que hay receptores específicos. Acá habla de lo mismo, y acá habla del tema de la diabetes. Esto es importante, lo voy a poner. Hay dos tipos de diabetes. El diabetes tipo 1, que necesita... La diabetes es la enfermedad asociada a un déficit faltante de insulina. O la insulina falta porque el páncreas no la produce, o el páncreas la produce y esa insulina no alcanza, se necesita más, o los tejidos de la periferia, que se llaman los tejidos del alrededor del organismo, son resistentes a esa insulina, no dan una buena respuesta a la insulina. La insulina lo que provoca es que entre la glucosa, que es el combustible de toda célula, la glucosa es un hidrato de carbono, un azúcar sencillo, que se utiliza, la célula lo utiliza para producir energía en un proceso que se llama glucólisis y respiración celular. A través de ese mecanismo se produce energía. Bueno, la insulina favorece todo ese mecanismo, que la glucosa entre en la célula, que se consuma. Entonces, la glucosa que viaja en sangre baja porque las células consumen. Si la insulina es deficiente, el nivel de glucemia se escapa, sube hacia arriba, las células no la consumen y aparece la diabetes, que es este problema que es muy común en nuestra sociedad, que es también producto de, hay un componente genético que se transmite, si tenemos parientes con diabéticos, tíos, abuelos, tenemos grandes probabilidades de tener diabetes. Pero bueno, hay una diabetes que es tipo 2, que vos tenés el páncreas normal, produce insulina, pero quizás con un poco de dieta y un poco de ejercicio que estimule el consumo de esa glucosa que sobra, bueno, no hace falta inyectarse la insulina. O alguna pastillita, algún comprimido de alguna droga que baje la glucosa. Dos tipos de diabetes tipo 1 y tipo 2, la que requiere insulina, que es la hormona que produce el páncreas. Pensemos que la industria farmacéutica ha logrado producir la hormona que fabrica el páncreas. Esto es un logro. Esto es enfermo, lo que antes era una enfermedad terminal, ahora no. Tenemos un páncreas, en esta frasco ampolla tenemos un páncreas que nos produce la insulina, nos inyectamos la insulina que necesitamos. Es genial. Esto hace un siglo no se podía hacer. Bueno, entonces
Conocer la diabetes es otro de las consignas que va a haber en el trabajo. Conocer la homeostasis desde el punto de vista térmico, el control de la temperatura corporal y el ciclo sexual femenino. Son tres controles homeostáticos, tres parámetros que dependen del sistema endocrino y que lo vamos a ver en un trabajito que les voy a dejar. Si no tenemos ninguna duda, Ramiro, ¿querés preguntar algo? ¿Se terminó la clase? No, Sí, lo entendí. Sobre el perro y sobre la glándula blanca. el órgano blanco, claro. El órgano blanco es Digo, el que va a producir el efecto. Hay algo que tenemos que saber en todo esto en sistema endocrino. A ver si lo encuentro. Que se llama feedback o retroalimentación. Es un poquito denso, pero a ver si lo encuentro. Se llama feedback o retroalimentación. Y todo el tiempo está haciendo, es un control que hace el sistema endocrino. A ver si lo encuentro. Es una esquemita. ¿Qué pasa? Acá está. Este texto va a estar colgado. A ver, dame un minuto que me están golpeando la puerta. Homeostasis. Simple así. A ver, acá está. Bueno, este es el esquema de un feedback o retroalimentación negativa, por ejemplo. El esquema es siempre el mismo. Hay un estímulo, un receptor específico a ese estímulo. Ese receptor envía la información a un centro de control. El centro de control da una respuesta a un órgano efector. Acá podemos poner órgano blanco, si querés, ya que te acordaste de esa palabrita. Y ese órgano efector hace que el estímulo desaparezca porque corrige el problema de ese estímulo. Por ejemplo, acá está el ejemplo de la glándula tiroides. Supongamos que tenemos calor, se nos aumenta la fiebre, temperatura corporal excede de los 37 grados. Existen termorreceptores o sensores de temperatura con terminal nerviosa en piel y cerebro. Se detecta estos termorreceptores o sensores de temperatura de que la temperatura está alta, actúa el centro del control regulador del cerebro de la temperatura, esto está en el hipotálamo, y lo que hace es que las glándulas sudoríparas empiecen a eliminar el calor en forma de sudor, porque el agua tiene mucha capacidad calorífica, se lleva el calor a través del sudor. Y la temperatura desciende y todo esto se corrige. Eso es un ejemplo de control térmico. En este caso, no interviene la glándula tiroides, sino que interviene el control de las glándulas sudoríparas. Esto va a estar pegado, hay varios controles, la presión arterial, la temperatura del que acabo de decir, la glucemia es el que acabo de explicar de la diabetes. Acá está bien sintetizado. Y les voy a poner el ciclo sexual femenino, que es un temita bastante complejo. Bueno, esto es el esquema de un feedback. Feedback o retroalimentación. Hay siempre un sensor que detecta el problema, que puede ser, por ejemplo, falta agua. Hay un centro integrador que tiene que ver con el centro de la sed, que está en el hipotálamo. Envía una señal y va a decir, bueno, hay que ingresar agua. Acá el efector va a ser también la hipófisis libera una hormona que se llama antidiurética, que está almacenada ahí en la hipófisis, y retiene el agua de los riñones, por ejemplo. El riñón retiene agua a través de una hormona que se llama ADH, antidiurética. Entonces ya corregimos este problemita, ya va a haber más agua porque no se va a eliminar por el riñón, y esto se corrige, esto desaparece.
Siempre hay una variable, un sensor, un centrointegrador, un punto de ajuste y un efector. Esto se llama retroalimentación o feedback. Está en todos los libros y es así como funciona el sistema endocrino. Hay muchos ejemplos, acá hay 3. También el nivel de oxígeno, por ejemplo, se controla así. Cuando nosotros caminamos por una montaña, si subimos 3.000 metros, por ejemplo, del nivel del mar, la cantidad de oxígeno que hay allá arriba es menor a la que hay acá abajo. Acá abajo hay un 20% de oxígeno, allá arriba empieza a bajar a un 18, 17, nos falta el oxígeno, se activan los quimioreceptores diciendo acá está faltando oxígeno. Esos quimioreceptores están diseminados en el endotelio vascular, o sea, en las arterias, y lo que van a producir es que se produzca una hormona que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina es producida por unas células que están en el glomérulo, en el riñón, la unidad que filtra la sangre, que se llama glomérulo. En el riñón va a producir una hormona que lo que hace es aumentar la cantidad de glóbulos rojos para que secuestren más oxígeno y tengamos oxígeno. La eritropoyetina aumenta el nivel de glóbulos rojos que hay en la sangre. Esto lo hace por un mecanismo que se llama eritropoyesis, no importa. Ocurre en los huesos largos en los huesos, sí, en la médula ósea de los huesos largos, y hace que aumente el nivel de glóbulos rojos. Al haber más glóbulos rojos, se capta más oxígeno y nos falta menos oxígeno. Entonces, el feedback sería el siguiente. El receptor sería un quimioreceptor al oxígeno. El quimioreceptor al oxígeno detecta que falta oxígeno, le envía la señal al riñón, el riñón produce eritropoyetina, esa hormona, eritropoyetina, va a los huesos y los huesos producen más glóbulos rojos. Más glóbulos rojos. Son células que transportan oxígeno. Al haber más glóbulos rojos, va a haber más oxígeno en nuestro cuerpo porque captan en la hemoglobina, ese pigmento colorado, captan más el oxígeno. Bien, ese es otro feedback que tiene que ver con el oxígeno. No te quiero saturar más de conocimiento. Si quieres preguntar algo, Ramiro, mañana voy a colgar el trabajo práctico de esto, que es endocrino. Es muy importante ver endocrino y homeostasis porque el año que viene en cuarto tienen los sistemas, cada uno de los sistemas, sistema digestivo, sistema circulatorio, sistema respiratorio, todos los sistemas de nuestros aparatos, de nuestro organismo, y la integración de todos los sistemas es el control de la homeostasis. Los sistemas que controlan a los sistemas es el sistema neuroendocrino. Sistema nervioso y sistema endocrino. De manera que se ve al final como integrador homeostasis. Es importante que esto lo sepan para el año que viene. Bueno, te dejo el perrito de Pavlov acá y su estímulo condicionado. Recordad que la saliva es una secreción exócrina, no es lo que nos importa. A nosotros lo que nos importa es la secreción endocrina, que era esa hormona que producía el intestino, la célula del intestino, la secretina, que lo buscaba la sangre y que iba hasta el páncreas que le decía, tenés que producir jugo gástrico. A nosotros lo que nos importa es la secreción endocrina, el páncreas endocrino. Bueno, Brian, espero, lo voy a colgar esta clase para que puedan escucharla, mirarla, volverla para atrás. Y es importante que, porque mirando las clases más de una vez se aprende. Bueno, si no hay ninguna consulta, nos vemos. Ninguna. Bueno, chao, profe. Adiós. Nos vemos, profe. Adiós.